La España de hoy esconde una singularidad incómoda entre los países del entorno. Innumerables violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad que nunca han sido juzgados. El comisario de la Falange solía llevar esta pistola y era él que daba el tiro de gracia, normalmente. Ningún otro estado del entorno ha visto en su suelo desde hace décadas las imágenes del levantamiento de fosas comunes y rescate de cadáveres. RWS. Mira, ¿sabes? Marrete esto para atrás para ver 765. Esa singularidad contrasta con la imagen avanzada y europea que de nuestro Estado ha ofrecido la propaganda institucional. Vicente Ayuso, Dionisio Vicente López, Julián Vidal López, Clotilde Vidal Marín. Ningún otro Estado de nuestro entorno ha dejado de honrar a quienes junto a los aliados lucharon contra las potencias del eje para defender valores democráticos. Santiago Villalba Ruiz, Basilio Villalba Sánchez, Pablo Yagüe Estebarán, Teodoro Yagüe Gómez, Nicolás Yagüe Rodríguez, Ricardo Zabalza Elonga, Cándido Zapata Rentería, Benito Zapatero Jiménez, Julián Zagoitia Mendieta. Aquí termina esta lista y estos nombres, a los que había que añadir miles y miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por la dictadura. A todos va nuestro homenaje. No hemos venido aquí a llorar sobre su recuerdo, sino a afirmar nuestro compromiso de continuar la lucha por los ideales que ellos defendieron y por los que les arrancaron la vida. No les olvidaremos. Y aunque los pies del tiempo pisen 100 años la tierra que los cubre, nada ni nadie podrá arrancar y apagar el fulgor de su sangre asesinada. En mis épocas de condenada a muerte, yo tuve la pena y el orgullo de dar el último abrazo a algunos compañeros cuando iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida. No los olvidaremos. A la muerte del general Franco en noviembre de 1975, el régimen heredero eludió sus responsabilidades para con los afectados por el franquismo. Administrando el miedo social, en los orígenes del actual régimen se decía desde el poder que era demasiado pronto para juzgar el franquismo. Nuestro Estado ha eludido su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarísimas, los juicios sin garantías procesales, las torturas, las desapariciones de niños, las incautaciones y otras muchas violaciones de derechos humanos cometidas por el anterior régimen. En 2007, por primera vez un juez español, Baltasar Garzón, intentó investigar los crímenes del franquismo. Sus actuaciones en los casos de Chile y Argentina abrían una puerta a la esperanza. Rápidamente le fue presentada una querella por prevaricación admitida por el Tribunal Supremo. La acusación contra el juez Baltasar Garzón procedía de sectores franquistas y restos del partido único de aquel régimen que anuló los derechos humanos de la población demócrata durante 40 años, la Falange. Finalmente, Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por prevaricación en la causa que investiga sobre el franquismo. El análisis jurídico pone en tela de juicio a los diferentes gobiernos de la democracia. El español más conocido en el extranjero. El superjuez Garzón en el banquillo de los acusados. Es la noticia con la que Le Figaro abre su página europea. En el Reino Unido conocen a Baltasar Garzón porque es quien hizo detener a Augusto Pinochet aquí en Londres y pidió su extradición. Disgusto y perplejidad en Argentina, sobre todo entre los defensores de los derechos humanos, pero también en los medios judiciales.
Memoria, justicia, reparación. Memoria, justicia, reparación. Mientras siguen apareciendo fosas comunes, las instituciones españolas lanzan un claro y poco edificante mensaje. Los crímenes del franquismo son intocables. Nadie ha sido tampoco condenado, claro, ni condenado ni procesado. No hay nadie que haya pasado ni siquiera por un tribunal o haya sido sancionado o haya tenido que pagar algo por los daños que causó. Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, la realidad es la que es. Impunidad existe, ¿no? La respuesta a esta injusticia la están dando colectivos de víctimas y familiares y asociaciones memorialísticas, algunos de ellos iniciando el mismo camino que en su día tomaron en Argentina las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Que España lo que es un modelo de justicia transicional negada. Pues estamos reivindicando la reparación de los presos políticos, la anulación de los juicios sumarísimos y la idea de que la gente se luche, actúe contra la impunidad de una dictadura que ha durado 40 años y tiene muchos pozos en la sociedad democrática actual. ¿Nos querría contar por qué está hoy aquí? Heridas abiertas. Pues ya lo está oyendo, para que saquen a todas las personas que hay en las fosas, para que se juzgue de una vez por todas al franquismo, pero para eso hay que tener políticos valientes, jueces valientes. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Esa justicia negada es, a fin de cuentas, la situación en la que viven las víctimas que suponemos que con ilusión y esperanza acudieron en su día, hartos del peregrinar por las instituciones, a la Audiencia Nacional para buscar una respuesta unitaria a la búsqueda de justicia, verdad y reparación. De todos los países de la Europa comunitaria, solo España vive hoy la anormalidad de recuperar cadáveres de desaparecidos que se originaron en un régimen de terror apoyado por Hitler y Mussolini. Tenemos memoria. Tenemos justicia. Fosas cerradas. Heridas abiertas. Fosas cerradas. Heridas abiertas. Manifestar abiertamente que las actuaciones que quiere hacer la Sala Segunda de enjuiciar al juez Garzón son incompatibles con el Estado de Derecho y la democracia. Nosotros seguiremos adelante hasta conseguir que se juzguen todos estos crímenes y que la memoria histórica de este país se restablezca para nosotros, para nuestros futuros hijos y para nuestros nietos que ya necesitan en las escuelas, en todos los sitios, que se sepa la verdad de todo lo que ha ocurrido en este país. Entre todos los estados de la Europa comunitaria, solo en España cientos de miles de familias siguen esperando, después de décadas, verdad, justicia y reparación por crímenes contra la humanidad consecuencia del terror de Estado. La Unión Progresista de Fiscales consideró que precisamente habiendo sido ella la que había iniciado esa vía en los casos de Argentina y de Chile, que había trascendido a la comunidad internacional, tenía que decir algo. Y entonces la Unión Progresista de Fiscales hizo una declaración que no salió en ningún medio de comunicación, expresando que debería iniciarse en España, sin lugar a dudas, un proceso por los graves crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura. Precisamente aplicando los avances en el derecho penal e internacional que se produjeron a raíz de los procesos de Argentina y de Chile. Datos aproximados, se habla de una cifra de 114.000–115.000 personas, pero se queda corta porque hay muchísimas fosas que no están catalogadas. Hay muchos pueblos pequeños y regiones y demás donde no hay datos y se sabe que hay, claro. En ese edificio que tenemos ahí enfrente se situaba la antigua Dirección General de Seguridad del franquismo. En esa casa se torturaba, se asesinaba y en definitiva se dejaba también a luchadores y luchadoras
por la libertad y la democracia en nuestro país. De todos los estados comunitarios, solo España mantiene vigente una ley preconstitucional de 1977 que ampara la impunidad y que es contraria a la normativa internacional en materia de derechos humanos, y con ello mantiene un modelo específico de impunidad en el que rebota cualquier intento de hacer valer la justicia frente a crímenes imprescriptibles. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga. La guerra civil es un cubo de mierda, y el que meta la mano ahí ya sabe a lo que se expone. ¿Qué oscuro pasado puede seguir provocando esas reacciones en las instituciones y en la vida pública españolas? ¿Qué ocurrió durante el franquismo y cómo afectó la violencia a los represaliados y sus descendientes? Todo podría ser superado si liberábamos al pueblo español de los viejos sistemas políticos que había sufrido, si sabíamos establecer un orden nuevo y eficaz que garantizase a los españoles contra la explotación política. Mi padre, cuando se entregó, posiblemente ya no tenía salvación. Eso lo iban, de hecho, lo asesinaron. Según subes de aquí hacia Madrid, a la izquierda, a la salida del túnel, allí los mataron a los 6. Ya te digo que cuando fui al ayuntamiento a llevarle el desayuno a mi padre, ya no estaba, ya se lo habían llevado. Cogió la mano y... Como toda población sometida al terror de Estado, cientos de miles de personas sufrieron represión y secuelas de todo tipo. Lo tengo todavía aquí. Eso es lo que tengo de esto, de San Marco. Las primeras víctimas se produjeron hace 75 años, las últimas apenas 30, y nunca han recibido la correspondiente atención institucional. La verdad es que es difícil de entender, ¿no?, cómo en un lugar donde no hay guerra se producen esta serie de, esta lista enorme de asesinatos, ¿no? Aquel silencio impuesto, ¿no? Generación tras generación, 40 años, con esa tenebrosidad pesando, con esos temores. Aquí todo el mundo estaba vigilado durante el franquismo. Se sabía perfectamente o se sospechaba de una persona por el hecho de ser hijo de un republicano fusilado o viuda de un republicano fusilado o hermano, ¿no? Era tal miedo el que tenían, mira, aún hoy, aquí una persona de 90 años quizá para hacer una entrevista de estas o si viene un periódico o lo que sea, aún esa persona duda de ponerse delante de una cámara. No abramos fosas, esto significa abrir heridas, esto significa descubrir fantasmas. Lo que nosotros decimos es, el propio enunciado dice que continúan habiendo heridas y continúan habiendo fantasmas. Es que hay que pasarlo para... Ahora mismo ves que estoy hablando con vosotros y tengo los nervios que no me aguanto. Es que aquello no se puede, es que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque hubo una situación de asimetría cuantitativa. Lo que se produce en muchos casos es un intento, y ese es el eje de la represión también y de estos sistemas fascistas, de un intento de ruptura de la identidad personal y de la identidad colectiva. El periódico ABC, desde abril del año 39 y en años posteriores, ha reproducido esquelas de los muertos por, textualmente dicho, las hordas marxistas, asesinados por la ola marxista, etcétera, etcétera. Se han hecho homenajes multitudinarios, desfiles en su nombre, tenemos placas en las iglesias y en los ayuntamientos de los pueblos, es decir, en los homenajes a los caídos de esa zona han sido continuos, por no hablar de los privilegios que han tenido para ocupar puestos en la empresa privada y la administración, es decir, los cupos que ha habido en nuestro país para los llamados excautivos, excombatientes y combatientes naturalmente del lado franquista y no excautivos, excombatientes o combatientes de la legalidad y del ejército republicano. La persecución de la disidencia democrática en España supuso la violación institucional de los derechos humanos. Esta agresión originó numerosas secuelas físicas y psíquicas que nunca fueron atendidas, reconocidas ni reparadas. Las víctimas o las personas piden fundamentalmente tres cosas, que además son los tres parámetros claves en derechos humanos. Piden verdad, piden saber qué es lo que ocurrió, piden justicia y piden reparación.
Una de las características más destacadas del régimen del general Franco fue su desprecio a los derechos humanos. Fui a lugares como La Barranca o Sartaguda por donde no pasó la guerra y aún así se aniquiló a centenares de demócratas. También fui a lugares en los que en tiempo de paz no se detuvo aquella práctica criminal. La represión que se va a dar en La Rioja es una represión de saca, de muerte inmediata. Fundamentalmente la casi totalidad de los 2.000 represaliados van a morir en el año 36, sin juicios, con alevosía y nocturnidad. El día 25 de noviembre y el día 26 asesinan de Villamediana a 17 personas. A esta gente se le saca de sus casas, en algunos casos, muchos de ellos van a las cárceles, que es la cárcel provincial, se habilita un frontón, el frontón Betty High, se habilita una escuela, la escuela industrial. Esos 3 lugares van a acoger a mucha gente que de ahí va a ir a morir o bien a la Grajera o en las propias tapias del cementerio, en la carretera de Viana, la de Barea, en el entorno de Logroño. A mi padre subía de aquí de Logroño, no sabíamos nadie nada. Y la Guardia Civil lo estaba esperando, lo cogieron y lo bajaron a Logroño. Estuvo un mes en la industrial, en la escuela industrial, y al mes lo fusilaron. En las 3 fosas que tenemos ahí, 2 fosas y media prácticamente se utilizaron, y bueno, unos encima de otros, evidentemente, se van rellenando, y ahí mueren otros 407, más o menos 407 personas. Los ponían en fila, y el que caía, caía dentro, y el que no se quedaba fuera. ¿Quiénes hacían eso? Falangistas y riquetes. Sartaguda se encuentra a unos kilómetros más allá de Logroño y es conocido como el pueblo de las viudas. El pueblo de las viudas es un pueblo de prácticamente 1000 habitantes, pues se llevaron a 84 hombres comprendidos entre los 16 y los 50 años, una media que no llega a 30 años, ¿no? Y pues dejaron eso, pues prácticamente 80 viudas, yo considero que aquello fue un genocidio. Yo las veces, pues eso, que me paro a pensar, digo, pero bueno, que los cargarían en un camión, que hoy si haces eso con un perro eres castigado. Las madres, pues yo recuerdo que mi madre en muchas ocasiones decía, ni llorarlos los pudimos. Lo que pasa es que ese es el gran secreto, que tal vez es lo que han querido llevarse a la tumba para seguramente salvaguardar a los hijos, que es lo único que les quedaban. Para comprender la naturaleza de aquellas masacres, pregunté más cosas sobre el régimen franquista. Yo, para matar a alguien, tengo que convencerme, para matarte a ti, tengo que convencerme de que no es un ser humano como yo, lo primero. Dice, confirmar empíricamente, que entre los marxistas y republicanos hay más psicópatas, hay más anormales y hay más imbéciles y demás. Entonces, si tú eres una raza inferior, si tú eres un jodido rojo o, en fin, cualquier calificativo que para mí te saca del mundo de ser persona, del grupo de humanos, ya no estoy matando a un ser humano como yo, y estoy matando un objeto, una rata, un no sé qué. O sea, hay un proceso de despersonalización previo. Llegaba y dice, ¡jo! He matado a 3 o 2 o 4, y algunos mofándose. Unos lloraban, otros se meaban, otros no sé qué. Y presumían, por eso mucha gente se enteraba, porque ellos mismos lo contaban. Llegaban las patrullas de ejecutar paseos y arbitrariamente los iban sacando, y fusilando alrededor de la ciudad de León. Venían pues a hacer la ronda que hacían, y si alguno les daba la gana de coger y tenerlo, lo detenían, lo llevaban tal, y a veces pues después desaparecía. Año 2009. Numerosas fosas comunes,
prueban el horror y la magnitud de la violación de los derechos humanos durante la dictadura franquista. Olía mucho a cadáver y fueron y estaba ella, mi hermana, allí descompuesta y que le habían comido las piernas, los bordos de las piernas le habían comido los perros y que fueron a casa al tractor, cogieron una lata de gasolina y la quemaron. Entonces no quedó nada. Y veníamos con el carro por el monte de Casasola, ayuntamiento de Gradefes, y al llegar allí al amanecer de mi padre, no mires, hijo, no mires, pero también está bien que lo veas, allí ver muertos, allí 15, 20 cadáveres allí amontonados, eso lo tengo grabado y sé dónde están enterrados, y les llevo donde están. 2.000 personas asesinadas en La Rioja, ¿eh? En aquella época había 150.000 personas en La Rioja. 150.000 personas y cargarse 2.000. Todo el sistema represivo estaba calculado, estaba planeado y estaba perfectamente establecido, ¿no? Encarcelados, asesinados o desaparecidos o vivos. El censo principalmente es hasta los años 50. Porque luego los otros no nos los han dejado ver, pues porque no han pasado 50 años y hemos tenido pues, problemas de ese tipo, ¿no? Sabes que tiene que pasar un periodo de tiempo para que los archivos sean públicos. Yo creo que ni tan siquiera llegan a la mitad las provincias que conocen los estudios, provincias donde hay estudios que dan a conocer esos listados de nombres, ¿no? Mira, la cifra que teníamos en el año 2006, que es cuando hicimos esto, de represaliados en León había 18.316 personas. Pero toda esa represión extrajudicial, que aparte de ser extrajudicial, fue incluso extradocumental, porque en muchos casos esas muertes no están ni registradas en los registros civiles. Eso requiere una investigación pateándose los pueblos, hablando con mucha gente, recurriendo a la memoria oral, que es una de las cuestiones más urgentes que hay ahora mismo, ¿no? Las cifras de desaparecidos, que ya llegan a finales del 2006 a 152.237, y la existencia de 1.097 fosas pendientes de actualización. El Boletín Oficial del Estado recoge numerosa normativa franquista que atentaba contra los derechos humanos. Los que habían defendido las ideas republicanas, las ideas de izquierda, van a sufrir pues no solo esa falta de esperanza, ¿no?, sino el palo continuo, ¿no? Nos quitaron todo el negocio, el coche que tenía, nos dejaron sin. Entonces, claro, ¿Quién se lo quitó? El coche, por ejemplo, se lo llevaron los militares, pues los que estaban mandando en ese tiempo, todos nos quitaron. Es que hay que pasarlo aquello. Las campañas de imagen fueron una cara de la moneda. La otra cara, la delación, los juicios sumarísimos, el terrorismo de Estado. Lo relevante es lo que hace el Estado para que toda la población participe en la represión. Esa es la singularidad, ¿no? El Estado lo que hace es convertir la delación en un principio ético y nacional básico. Sabemos perfectamente que la dictadura intentaba premiar a los delatores. A los chivatos, por ejemplo, las viviendas, como son viviendas de protección oficial. Eran vecinos que por chivarse eran premiados. Sí, con viviendas, lo podéis decir. Entonces, a dos que tienen casa, que tenían ya casa, entonces a esos dos le dieron a cada uno una vivienda. Había en los periódicos, en la emisora de radio, carteles públicos, un llamado a la delación. La delación era un poco inquisitorial, es decir, tú podías delatar y no, con que fueras una persona acreditada de orden, no te exigían mucho más. Todo aquel que sufre delación, bueno, pues no sabe cómo acabará. Puede acabar en una prisión preventiva 24, 48 horas y salir sin que pase nada, y puede terminar, por cualquier tontería,
ante el pelotón de fusilamiento, o puede pasarse 5 años en la cárcel, incluso no salir de ella porque ha contraído cualquier enfermedad. El suelo español se llenó de cárceles, penales y campos de concentración hasta completar cerca de 900 instalaciones de internamiento. Las ideas y un pasado democrático se convirtieron en el principal motivo por el que eliminar, encarcelar o esclavizar a los demócratas. Los centros de reclusión de la España de Franco se convirtieron durante muchos años en corredores de la muerte. Hoy en día se calculan alrededor de 500.000 de personas en campos de concentración, alrededor de unas 90.000 en batallones de trabajadores, alrededor de unas 270.000 o 300.000 personas en prisiones y unas 47.000 personas en batallones disciplinarios de soldados trabajadores. De manera que esa es la magnitud que hoy en día se baraja en esos primeros años 39, 40, 41, internados en los distintos centros de represión. Aquí se fusilaba a la gente por rebelión militar, cuando los que se habían rebelado eran nosotros. Esto Serrano Suñé lo reconoció con bastante cinismo, diciendo que aquí se ejercía el derecho al revés. Las acusaciones habituales que se realizaron contra los disidentes, contra la oposición, son unas figuras jurídicas que el franquismo legisló y se llaman, las acusaciones fueron por auxilio a la rebelión, por rebelión militar o por adhesión a la rebelión. Unas figuras que fueron legisladas y recogidas en toda la legislación represora del franquismo, unas figuras jurídicas realmente paradójicas porque fueron acusados de rebelión o de auxilio a la rebelión justo aquellos que no se rebelaron. Conoce San Miguel, que hay una cuesta para arriba, y yo tenía 9 añicos y subía mi abuela y cuando vemos bajar gente llorando, ¡ay, que van a fusilar, que van a fusilar! Y yo me escapé corriendo para arriba, para San Miguel, cuando veo el primero que me tiró a la cara mi papá, de Pedro Mateo. En vez de decir, bueno, pues hagamos una amnistía, hagamos tal, aquí somos todos el mismo país, eso se ha hecho siempre en todas las guerras, ¿no? Ha habido un proceso de normalización. Aquí fue diciendo, bueno, pues ahora que han perdido la guerra, ahora los podemos exterminar tranquila y sin ningún problema, tranquilamente. Mi abuela le dio un mareo, allí se cayó al suelo, ¿sabes? Y cuando entremos dentro, mi padre dijo que me dejaran entrar para despedirse de mí y me abrazó, me registraron hasta las braguillas. Ser hijo de rojo era ser hijo de criminal. Y esto era vivido porque el estigma social pesaba. Y entonces mi padre decía, mamá, no abandona a mis hijos. Mi padre no podía, no me soltaba, me tuvieron que quitar y echarme fuera, ¿sabes? Los campos de concentración nacieron desde los primeros días de la sublevación en julio de 1936. En estos primeros días encontramos ya campos en Canarias y en el norte de África. En un principio parece que fueron 78, según los estudios que hay en la actualidad, y parece que posteriormente llegaron a ser entre 108 o 110. Se clasifican los prisioneros en 3 grandes grupos. Uno de ellos son los que se pueden considerar de alguna manera afectos al régimen. En el otro extremo están los prisioneros a los que se les acusa de tener algún grado de responsabilidad en organizaciones políticas, sindicales o en el propio ejército de la República, que esos van a pasar ya al mundo penal, van a tener un consejo de guerra y ya pues en función de la pena serán fusilados o serán condenados a cárcel. En el medio queda un amplio grupo de prisioneros que durante toda la guerra fueron unos 100.000, a los que se clasificó como desafectos o también afectos dudosos, fue otra clasificación ahí intermedia, y para estos 100.000 se crearon los batallones de trabajadores. Ahí nos concentraron en la Universidad Miguel de Unamuno, y ahí vi también horribles tratos, vi pegar a la gente, vi horrible. He tenido ocasión de hace un mes así y me sentí muy conmovido porque me hizo recordar las vivencias mías en la Universidad de Miguel de Unamuno,
que fue donde se formó el batallón, los batallones disciplinarios. El primero fue el 91. Se calculan hoy en día que alrededor de unas 500.000 personas hubo albergadas en distintas épocas en los campos de concentración, básicamente hasta el año 1941, 1942, en los que ya prácticamente ya no quedaba ningún campo, como digo, a excepción de Miranda de Ebro. Y sin rumbo, sin destino. De noche, tú que sabes dónde va a ser un tren que va caminando lleno de gente, pero no como los tabales de sardinas, hasta que no se llega al sardón, otro y otro. Y recuerdo que de esa segunda salida, de esa segunda etapa, llegamos a Miranda de Ebro. Y claro, allí pues no nos trataban bien. Allí empezaron los primeros palos. Allí la fusta era la que funcionaba. Y es aquí donde yo entro en contacto con la represión franquista. Y ahí conocí a muchachos rusos que fueron matados a palos, con los mangos de los picos, de los picachores, los quitaron los picachores y a palos, con ese palo, matar a dos chavales rusos. Eso lo vi yo en el campo de Miranda de Ebro. Hubo muchos campos improvisados que se establecieron en lugares como campos de fútbol, plazas de toros, patios de escuelas, pinares, playas, los patios de los conventos y de los monasterios, y por tanto no fueron registrados como tales, no eran considerados campos, desde luego, estables de ninguna de las maneras. Yo fui al campo de los almendros, de los primeros. Eran miles y miles que no sabían qué hacer con ellas y de alguna manera improvisaron el que lugares cercanos al puerto de Alicante se convirtieran en bases en donde tener a toda esta gente hacinada. 5 o 6 mil personas estaríamos en el campo de los almendros. Cuando entramos había almendros y árboles, cuando salimos no había ni almendros, ni hojas, ni nada. Hubo mucha gente, quizás 100 personas que se suicidaron. Se suicidaron así, a tiro limpio en la cabeza, o metiéndose al mar a ahogarse. Tanto mujeres, las mujeres también, alguna cayó de esa manera. Hubo cerca de 100 suicidios ahí. Allí estuvimos 3 días. A los 3 días se formó el primer convoy para ir al Botero. Inicialmente concentrados en Los Almendros, en Alicante, muchos de los demócratas que quedaron en tierra tras intentar huir en barco fueron trasladados al terrible campo de concentración de Albatera. Esto fue simplemente una base que tomaron ellos pues para poder meter aquí a todas esas personas que tomaron en el puerto de Alicante, para poder disponer de ellas, pues ya te digo, los falangistas de alrededor, los franquistas de toda España que vinieran también aquí a por gente, y pues durante esos meses ir pensando en cómo organizar las cárceles hacia las cuales llevarlos, etcétera, ¿no? Quizás fuimos 3.000 los primeros. Nos metieron en unos coches, en unos trenes de ganado, de cerdo. En fin, allí se mareaba la gente y mucha gente, algunas hasta murió de falta de respiración. Porque había tanta gente en los vagones. Hay una frase de Molina Mateos en un libro sobre el campo de Albatera que dice: todo el horror de Treblinka, de los campos nazis de Treblinka, de Buchenwald, de Mauthausen, etcétera, etcétera, se dieron en el campo de Albatera. Este sistema se reproduciría después en los campos de exterminio de la Alemania nazi aliada de Franco. Entonces llegaban allí y hacían pasar uno a uno los 14 o 15.000 que habían pasando. Y cuando llegaban los falangistas, decían ese, los ponían aparte. En el campo no fusilaban fuera, pero muy cerquita, nos hacían formar, cantar el calzón y ellos los fusilaban. Y los metían luego en esas fosas que cavaban los mismos que tenían que lo iban a fusilar. Pero dice mi marido que a la salida, a los 10 minutos, oían los tiros y la ametralladora, debían de matarlos en cualquier sitio. Después pues iban y los recogerían. Y después había un cura con el brazo en alto, pasaba delante de los muertos, los bendecía con el brazo en alto y luego se iba con los soldados que los habían fusilado. Lo que no se mitigó nunca fue el hambre, los palos y los fusilamientos. Eso desde que yo entré hasta que salí, así fue todo el tiempo. Como en Albatera, la muerte, el hacinamiento
El hambre, la insalubridad y los malos tratos se dieron en toda España. San Marcos de León se recuerda con terror. San Marcos, de todas las maneras, es como una especie de símbolo del oprobio de la represión franquista, y en estos momentos, aunque es un parador y sigue siendo un edificio extraordinario desde el punto de vista artístico, no deja de ser una especie de emoción para todas aquellas personas, que hay muchos que estuvieron allí, que consiguieron librarse de allí, y sobre todo para todos los familiares. Miles y miles, pero además personas honorables, maestros, que nos dejaron sin maestros en los pueblos de toda la vida allí, y sin cargo ninguno, que no tenían de hacerles más que fusilarles o fusilarles. Aún siguen conmoviendo las imágenes de la prisión en cuyos muros asesinaron a Luis Companys, presidente de la Generalitat. Pero Montjuïc no fue la única fortaleza militar donde se hacinaban miles de civiles, tratados y castigados con arreglo a normas militares, lo que representaba otro claro ejemplo de la violación de sus derechos. Franco convirtió a España en un inmenso centro penitenciario donde la vida de los demócratas perdió su valor y los derechos humanos fueron arrasados. Buscábamos más centros de reclusión franquista para calibrar la verdadera dimensión de aquella operación de castigo contra la democracia y quienes la defendían. Y así llegamos al fuerte de San Cristóbal. Es una zona muy húmeda, además. En el piso bajo nosotros hay un piso donde estaban los presos, la primera brigada, pero tiene en paralelo un conjunto de aljibes, no recuerdo ahora de memoria, pero pueden ser 16 o 17 aljibes de agua, que en aquel tiempo estaban llenos y, claro, producían tal humedad que filtraba por la pared de la brigada y escurría luego la humedad por las paredes. Y como aquí no hubo jamás ni camastros, ni colchones, ni nada, los presos dormían, normalmente se ponían, si tenían una manta por debajo y otra por encima, y a veces llegaban a dormir prácticamente sobre agua, ¿no?, por la cantidad de agua que rezumaba, ¿no? Avitaminosis, hambre, la suciedad, los piojos, chinches. Cuando iban a lavar la ropa, por ejemplo, dice que primero quitaban toda la capa que se había quedado encima, ¿no?, de chinches, y luego pues las enfermedades relacionadas con pulmón, tuberculosis, pues muchísimas, especialmente en los últimos años ya, además acumularon presos que tenían esas enfermedades con otros trasladados de otras cárceles. En total, en San Cristóbal estamos hablando de más de 700 muertos. Tengo 75 años y soy hijo de un hombre que estuvo aquí por pertenecer a Izquierda Republicana. Estuvo aquí 10 meses preso y a los 10 meses vinieron del pueblo los que habían triunfado con el levantamiento militar y lo fusilaron por aquí, por el monte. Venían a pedirlos, venimos en busca de tal, y se les entregaba. Y esos presos, pues esos pueden ser más de 200, esos sí que son casi todos navarros, y son los que se llaman los presos gubernativos, de los que no ha quedado ningún registro que conozcamos nosotros, y de los que es muy difícil pues saber los sitios donde están enterrados también. No sabemos todavía dónde podrá estar. Sabemos todos estos detalles porque ellos mismos fueron presumiendo en el pueblo, el mismo día que lo hicieron, fueron presumiendo de que habían venido
y los habían dejado por el monte a fusilados. Y estuvieron aquí presos y tal como entraban, pues cualquier día salían, los dejaban en libertad, pero muchos de ellos pues se avisaban en los pueblos que iban a salir, y venían a buscarlos y los mataban a la salida. Avisaban a las cuadrillas de falangistas o de carlistas que se dedicaban a matar a los que iban a salir libres, porque no los querían volver a ver en el pueblo después de haberlos detenido y haberlos traído aquí. Pero no solo se violaron los derechos humanos privando de la libertad a los demócratas, a algunos también se les obligó a trabajar en régimen de esclavitud. Franco utilizó el trabajo forzado de miles de presos en obras públicas cuyo mérito se atribuía y también entregó esa valiosa mano de obra a empresas privadas que lo utilizaron para enriquecerse. El sistema de batallones, fundamentalmente, aunque no solo, fundamentalmente estuvo directamente gestionado por el Estado y por el Ejército. Yo recuerdo a aquellos militares que nos llegaban rojos hijos de puta, así se expresaban aquellos jefes, altos jefes militares. Vais a pagar los crímenes que habéis cometido, y no sé qué. Y bueno, así nos arengaban en Madrid, en Unamuno. Nos embarcan en vagones de mercancías, sin saber dónde íbamos, ni qué destino llevábamos. Nosotros no sabíamos dónde íbamos a ir. Yo creía que iba a ir a un regimiento como todos. Y resulta que me ponen desafecto al régimen. Nos llevaron en una expedición a Oviedo, a Lugo de Llanera, a hacer el campo de aviación que hoy día está. Hubo unas zanjas, hace mucho tiempo que estaban las zanjas al descubierto, pero eran peligrosas, las rellenaron de piedras y las taparon, pero valen de sumideros. De hecho ya las podemos ver más allá, que todavía existen. Y hay en Peñaranda ahora en Camonte el invierno, te ibas a lavar la cara y te quedaba el agua en la cara todo helada del frío que había. Nos llevaban a bañarnos a unos charcos que había allí, pero muy profundos, unos barrancos que había. Enfermos muchos, tuberculosos hubo muchos. Con nosotros allí en ese pueblo pues murió también algunos tuberculosos, de Bilbao eran. Y en una ocasión había uno que tenía pulmonía y le hicieron bañarse con la pulmonía. Trabajaron por un lado en infraestructuras de transporte. El ferrocarril fue muy importante, tanto vías nuevas como la doble vía, el establecer la doble vía en vías estratégicas, ¿no? De manera que se facilitara la circulación de los trenes. También trabajaron en construcción de carreteras y fortificaciones. Y me quedé en Tenerife, con mucha gente en Tenerife. Y ahí estuvimos haciendo la carretera que une la Orotava y el sur, por el pico del Teide. Ahí. También ahí fue tremendo lo que yo vi. Toda una serie de castigos, bueno, pues al margen de castigos como latigazos, como palizas, como tener que estar trabajando durante varios días con sacos de arena o de piedras atados a la espalda. Ahí mataron a dos. Es un suplicio para mí recordar todo esto, ¿eh? Estando en Vilaflor, es el pueblo, teníamos unos campamentos fuera del pueblo, pues yo vi, se me hablaba de las torturas, vi cómo mataron a Teruel, del pueblo de la Madrid de Cantabria, por vender una chaqueta para que le diese un gofio, por vender una chaqueta de aquellas militares que nos habían dado, pues lo mataron, donde lo cogió la escolta, lo mató. Pero lo que más me impresionó fue a un marroquí, que estaba en ese batallón, no sé por qué circunstancia, yo no le conocía, que el castigo era, le habían puesto un saco terrero. Aquí coloco yo tiene un saco a las espaldas ahora, el saco no tiene correas, estos son alambres, Yo vi cómo sangraba, a los 15 días así, cómo aquellos alambres se habían incrustado ya en la carne y sangraba. Nunca más supe de aquel marroquí, cómo murió, no lo sé.
no sé. Muchas veces que estábamos tan tranquilos dentro de los barracón, entraban dos repartiendo palos y se quedaban a cada puerta dos. Había dos puertas y a cada puerta se ponían dos, con el vergajo. Y los que estaban dentro pegando palos, así que te salías y te tenía que tocar. Porque al salir, como estaban los dos, te zurraban. Miseria continua por falta de alimentación, por falta de higiene y luego al mismo tiempo por unas condiciones por un régimen disciplinario muy duro también. Entonces, en esa situación de escasez de mano de obra, pues las empresas también, sobre todo las empresas militarizadas, las que son consideradas más estratégicas por parte del Estado, pues tienen acceso a esta mano de obra. El sistema de redención de penas lo que viene a hacer es crear una justificación, ¿no?, para este nuevo tipo de castigo. Fundamentalmente empresas dedicadas a la construcción. Banús, por ejemplo, bueno, pues era una de las empresas que trabajaba, y otra serie de empresas dedicadas a la construcción de aquel entonces. La cárcel de Carabanchel, recientemente hecha desaparecer en contra de la opinión pública, fue otra construcción levantada con mano de obra esclava. ¿En qué año saliste? Pues mira, salí a principios del 70. Estuve en Palencia un año. Jaén otro año estuve, y Palencia otro año aquí casi. Estando en Usera, y después se presentaba la Guardia Civil, el Servicio de Información, a ver cuál era mi vida. ¿Me entiendes? No debemos de olvidar, y entonces decir todo esto que estamos haciendo ahora, contar y tal, para que se sepa lo que hay. Y usted estuvo con las 13 Rosas. Sí. ¿Qué recuerda de aquel grupo? Eran formidables y los mataron malamente. Los mataron por ser de la Juventud Socialista Unificada, por eso los mataron, que no habían hecho nada. Hay una demanda de justicia y hay una demanda de reconocimiento y de recuperación de la dignidad. ¿Qué métodos de tortura usaban? Si te digo ya uno que me acuerde, con el cigarro te quemaban los pezones, el pecho. Ya es. Ya hubiera sido para ellos, por lo menos psicológicamente conveniente, el que lo hubieran olvidado, pero no era posible olvidar. Sí era posible callar, que es peor todavía. Y cuando un niño desaparecía, esa madre y esa familia, ¿qué hacían? Pues recurrir a todo lo que había que recurrir, a echar solicitudes a todos los sitios, a ver si daban con el niño. Y los niños se los llevaron como quisieron. ¿Qué explicación se le daba a la familia? Ninguna. No, que no estaban, que habían desaparecido, que no estaban, que se los habían llevado y ya está. Y como tampoco podías explayarte a pedir explicaciones, pues tenías que encima callarte. Lo más importante durante la dictadura fue el silencio. Y no solo ya porque externamente estaban controlados, desde el correo, los teléfonos, los bares, los cafés, los taberneros eran considerados gente de autoridad, por tanto con capacidad de retener a cualquiera. Estaban por todos sitios, teléfonos controlados, todo controlado, sino que en la propia casa las paredes oían. Uno tiende a pensar que no se le va a caer el techo encima,
que no le van a pasar cosas malas. Uno tiende a pensar que el mundo es justo y que lo que le pasa en justicia. En una situación de este tipo lo que ocurre es que todo eso se quiebra. He sido muy negativo. Siempre he pensado que todo me iba a salir mal. Porque uno pierde la seguridad en que el mundo es justo, pierde la seguridad en que no le van a pasar cosas que en términos normales no le pasarían. Teníamos que hacer una patria mejor y estamos haciendo la patria mejor. Ante el terror del régimen del general Franco, muchos tuvieron que exiliarse o huir a la montaña, bien para alcanzar la seguridad de otros países o bien para proteger su vida e intentar recuperar un régimen democrático. La desgracia hubiera sido también que si hubiéramos podido llegar con mi padre no nos hubiera servido de nada, porque sistemáticamente los gendarmes separaban hombres, chicos jóvenes, de las mujeres, de los ancianos y de los niños, y separaban las familias, que muchos nos han vuelto a reencontrar. Nosotros hablamos de duelo migratorio. Duelo migratorio significa desarraigo, significa ruptura de la identidad, significa ruptura de las relaciones establecidas, significa quiebra de un proceso de vida. En general fueron muy maltratados. Muchos de los que escaparon del terror franquista acabaron en manos del terror nazi. Estos campos, esto no se puede explicar, porque por mucho que te expliques, tú no lo digerirás, pero algo pescas. Cuando uno entra en un sitio de estos, lo primero que te pasa es que automáticamente tú quedas desposeído de tu personalidad. Tú ya no eres tú. Tú eres lo que queramos llamarle. Algo que entra allí y ya ni tiene familia, ni tiene amigos, ni tiene nada. Se despoja de casi todo. Y Mauthausen era un sitio donde se cometían muchas cosas, se hacían cosas que no quedaba rastro. No quedaba rastro. Y uno de los objetivos que allí se desarrolló con mucha fuerza fue la investigación. Allí había sobre todo unas furgonetas negras. Sabemos que inyectaban enfermedades a presos, se los llevaban a un lugar que después estuve yo allí, y para hacer experimentos, pero después no quedaba nadie con vida, nadie de que hubieran sometido a ese experimento quedaba con vida. ¿Verdad? Si lo callo, esto que me está afectando a mí no va a retraumatizar a mis hijos. Yo voy a parar aquí, me lo voy a quedar yo. Eso desgraciadamente no ocurre, ocurre a veces al revés, que cuanto más se calla, más sutilmente se transmite. La primera generación, que es la que lo ha sufrido en primera persona, le parece que eso que ha pasado no puede ser verdad, con lo cual lo convierte en algo innombrable, no lo puede nombrar. Nombrar le coloca en una situación de repetición y entonces lo que hace es atemorizarse y no decir absolutamente nada. La segunda generación cree que sabe lo que ha pasado, pero, o en algunos casos no sabe, pero realmente no quiere decirlo. O sea que la primera generación no lo nombra, la segunda no lo dice, ¿y qué pasa en la tercera? Que la tercera no lo puede pensar. Entonces está la humillación, otra vez el sentimiento de culpa, la vergüenza de no sabes qué, el rechazo, todo esto son sentimientos negativos que una niña que tiene solamente 5 años y que no tiene información ni criterio para ver dónde está la realidad, todo se lo imagina a su manera. En aquella época, 1945, pocos españoles republicanos conscientes de lo que pasaba sospechaban que Franco pudiera morir en la cama en el año 1975. Todo el mundo asociaba que el franquismo no podía disociarse del nazismo alemán y del fascismo italiano y que la caída de esos dos regímenes totalitarios iba a acarrear la caída del franquismo.
algunas de las personas exiliadas al sur de Francia, por ejemplo, que era una inmigración, pero una inmigración de un cierto maltrato. Los franceses en general a los exiliados españoles en general, los trataron mal. Siempre me recordaron que no era de los suyos. Yo siempre me he sentido extranjera en un país extraño, donde además éramos todos muy sospechosos, sospechosos de los franceses, porque nos había avanzado una campaña. Cuidado con esta gente, son asesinos, son incendiarios. Además, sospechosos por parte cuando ya empezó la guerra, de los colaboradores de los alemanes, sospechosos de los nazis y de los franquistas que tenían puerta abierta para entrar de España a Francia. Claro, venían a Francia a buscar gente. Mira, nuestro presidente Companys, como ellos entraron allí a buscarlo y luego lo trajeron aquí y lo fusilaron. O sea que nuestra vida era muy difícil. En general muy maltratados, y ahí encontramos, por ejemplo, en el exilio y en las clases populares, en las clases más bajas, problemas psicológicos importantes. Lo que pasó a partir de 1947 fue una carnicería. A partir del 47 estaban condenados a muerte. Soñaban con ser la avanzadilla del Ejército de Liberación Europeo que iba a acabar con la dictadura en España. Es decir, una especie de, digamos, tropas auxiliares de esos ejércitos que en 1945, después de liberar toda Europa, iban a venir inequívocamente a España. Había bastante gente colaborando con la guerrilla en los años 45, 46, 47. Era muy peligroso, pero a veces hicieron reuniones de captación y de grupos en caso, porque se tenía la esperanza de que a la terminación de la guerra, o sea, de la guerra mundial, quiero decir, del año 45, estuviésemos en condiciones de poder, con el apoyo de fuera y de dentro. Eso era la idea, más o menos la idea que se tenía. Por eso la guerrilla ha durado más tiempo, porque se esperaba algo de apoyo desde fuera, al terminar la guerra mundial. El nacimiento de la guerrilla propiamente dicha, salvo en León, que fue pionera, es a partir del 44, cuando ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Lo que hace posible la guerrilla en España, la multiplicación de las acciones guerrilleras, la multiplicación de las organizaciones guerrilleras, es que todo el mundo es consciente de que la guerra mundial va a terminar y los nazis y los fascistas italianos la han perdido. Eso tiene como correlato que todo el mundo piensa, incluidos los franquistas, que las potencias democráticas van a entrar en España, y por lo tanto esa es la explosión de la guerrilla. Si hay un país que desde el año 1936 tuvo claro que le interesaba el triunfo de Franco, y una vez acabada la guerra les interesaba seguir con el franquismo, fue Gran Bretaña. Los últimos años, con todos los archivos que se están abriendo, demuestran cada vez más que Franco, en parte, debió a la supervivencia, no solo a la Guerra Fría, sino a la actitud premeditada de los británicos. Hasta hace muy poco, la mayor oposición a Franco no estaba en los libros de historia. Ahora están poco a poco llegando. Incluso hay una especie de bulimia de historiográfica sobre la guerrilla. Pero hace muy poco, en los libros importantes, en los libros que configuran el imaginario colectivo, que son los libros de los colegios, de los institutos, de las universidades, esos libros generales, la guerrilla no aparecía, o era un pie de página. Y ahora están apareciendo, y los guerrilleros serán los últimos invisibles de la historia de España. Los políticos entraron en el país, fueron aplaudidos, fueron recompensados, fueron convertidos en personajes históricos, y sin embargo los guerrilleros nadie ha querido saber nadie de ellos. Ni los partidos de derecha, ni los partidos de izquierda, ni los que los combatieron, ni quienes fomentaron esa lucha. Son verdaderos parias de la democracia. El régimen premió a sus afectos con toda la generosidad con la que un Estado totalitario es capaz de premiar, y mientras repartía esos premios, abandonaba en campos y cunetas a muchos de los demócratas asesinados o los confinaba en mazmorras o campos de trabajo. Estos cadáveres abandonados durante décadas no son consecuencia de una guerra, ni de una fatalidad local o individual en un momento turbulento. Son parte de un hecho colectivo,
la persecución del diferente, del perdedor, del demócrata, del rojo, ocurrida en tiempo de paz y en zonas ajenas a cualquier batalla. Simples crímenes en un territorio en el que ser desafecto era delito, en el que la represión era lo normal y en el que cualquier error o contrariedad se podía pagar con la vida. Pasarán a la historia, ¿no?, como verdaderos luchadores y como gente que murió sin haber cometido ningún delito. No conocemos casos de guardias civiles, de cualquier autoridad militar, cualquier autoridad política que fuera condenada, detenida por excesos en la represión. Yo creo que estamos empezando el trabajo, ¿eh? Tenemos muchísima tarea por delante, ¿eh? Que el movimiento por la memoria histórica sigue vivo y que seguiremos trabajando pese a quien pese. Y si hubiera que volver a hacerlo, de verdad que lo haríamos, mi mujer, yo y muchos compañeros. Estamos obligados a trabajar porque, por difícil, por complicada y por horrorosa que sea la historia de un país, hasta que no se ventilan todos esos hechos, no se puede acceder a una democracia en paz y libre.